¿Puedo sentarme contigo? La voz de don Rafael Méndez Soler, inesperadamente suave y profunda, resonó en la vasta cocina de mármol, rompiendo el pesado silencio que envolvía a Sofía. Ella levantó la vista, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada, sus ojos empañados por las lágrimas que había luchado por contener. Frente a ella, sobre la fría isla de granito, un minúsculo pastel con una solitaria vela encendida, parecía un faro de tristeza en un océano de acero inoxidable y superficies pulidas, un símbolo patético de su aislamiento. Se sintió ridículamente pequeña, completamente expuesta en su uniforme azul y su delantal blanco, una simple empleada sorprendida en un momento de íntima y profunda vulnerabilidad. Don Rafael, el enigmático heredero del imperio empresarial para el que trabajaba, permanecía de pie junto a la puerta, su figura alta y elegante recortada contra la penumbra del pasillo. Su traje, una obra de arte de sastrería, hablaba de un universo de poder y lujo que contrastaba de manera brutal con el humilde gesto de su celebración solitaria. Sofía no supo qué decir, el nudo en su garganta le impedía articular cualquier palabra, así que simplemente asintió, sintiendo el calor subir por sus mejillas. Él nunca, jamás, se dirigía a ella directamente, sus órdenes siempre eran transmitidas a través del mayordomo o la gobernanta. Su presencia allí, en ese preciso momento, era una fractura en el rígido orden de la mansión. No debería estar aquí, va a despedirme, pensó, el pánico apoderándose de ella, pero algo en la mirada de él no era frío ni distante como de costumbre, parecía contener una sombra de sorpresa, casi de reconocimiento. La pequeña llama de la vela danzaba, proyectando sombras temblorosas en el rostro del hombre que, sin saberlo, sostenía su frágil destino en sus manos. Sofía observó con una mezcla de temor y fascinación cómo él se acercaba con pasos lentos y medidos, el eco de sus zapatos de cuero italiano resonando suavemente sobre las baldosas inmaculadas del suelo. Apartó la mirada rápidamente sintiéndose profundamente avergonzada de que la viera en un estado tan patético, tan frágil. Sí, señor. Por supuesto puede sentarse, susurró finalmente, su voz apenas un hilo de sonido que se perdió en la vasta quietud de la cocina, una habitación más grande que toda la casa donde había crecido. Rafael deslizó una de las pesadas sillas de diseño de la isla central, y se sentó frente a ella, manteniendo una distancia que era a la vez respetuosa e ineludible. El aire entre ellos se cargó de una tensión casi eléctrica, densa y palpable. ¿Cuántos años cumples?, preguntó él, y la suavidad de su tono la desarmó por completo. La pregunta era simple, casi trivial, pero para Sofía, que no había escuchado una palabra amable en meses, significó un mundo. 27, señor, respondió ella, sorprendida por la calidez que sintió al pronunciar las palabras, como si alguien finalmente la estuviera viendo. Él asintió lentamente, sus ojos grises fijos en ella. ¿Y no lo celebras con nadie, tu familia?, continuó, una curiosidad genuina en su voz que la tomó por sorpresa. Ella tragó saliva, el nudo en su garganta regresando con fuerza. Mi familia está lejos, muy lejos. Estoy sola aquí en Madrid, confesó, y la cruda verdad de sus palabras la golpeó con una nueva ola de tristeza. Rafael no mostró la lástima condescendiente que ella esperaba, lo cual Sofía agradeció inmensamente. En su lugar su expresión se tornó extrañamente pensativa. La soledad puede ser un lugar muy frío, dijo él, más para sí mismo que para ella. Y en ese instante, por primera vez, Sofía no vio al millonario inaccesible, sino a un hombre que quizás, solo quizás, entendía su dolor. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. A veces siento que soy invisible, como si el mundo me pasara de largo sin verme, se atrevió a decir Sofía, sus propias palabras sorprendiéndola, como si una compuerta que había mantenido cerrada durante años se hubiera abierto de repente. La inesperada amabilidad de Rafael, tan fuera de lugar en esa casa fría, había creado una pequeña grieta en la coraza que había construido alrededor de su corazón, y sus sentimientos más profundos, los que guardaba bajo llave, comenzaron a filtrarse. Levantó la vista y se encontró con los ojos de él, que la observaban con una intensidad que la hizo estremecerse, una atención que nunca antes le habían dedicado.
No había juicio en su mirada, ni desdén, solo una atención tranquila y concentrada que la hacía sentir real. No eres invisible. Yo te estoy viendo ahora, respondió él, y la devastadora sencillez de esa frase tuvo un impacto profundo en Sofía. Sintió que las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos, pero esta vez no eran solo de tristeza, sí, no también de un extraño y abrumador alivio. Alguien la veía. El hombre más poderoso que conocía, el dueño de su destino laboral, la estaba viendo de verdad. Se quedaron en silencio de nuevo, un silencio que ya no era incómodo ni tenso, sino extrañamente compartido, casi íntimo. Él extendió una mano, y con un gesto delicado, le hizo una seña para que pidiera un deseo y soplara la vela. Sofía cerró los ojos con fuerza, y un único y desesperado deseo llenó su mente. Solo quiero un lugar donde sentirme segura, donde alguien me vea de verdad y me diga que pertenezco. Sopló suavemente, y la pequeña llama se extinguió, dejando tras de sí una fina voluta de humo que ascendió y se disipó en el aire, como todas sus esperanzas hasta ese momento. Pero algo, dentro de ella, había cambiado para siempre. El ambiente en la cocina, aunque todavía cargado de una tensión inusual, había adquirido una cualidad completamente nueva. Una intimidad frágil e inesperada que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Rafael no se levantó para marcharse como Sofía había anticipado, temiendo que el encanto del momento se rompiera. En cambio, se reclinó ligeramente en su silla, sus ojos grises recorriendo el rostro de ella con una curiosidad que parecía ir más allá de la simple compasión o el deber de un buen empleador. ¿Qué te trajo a Madrid, Sofía?, preguntó, su tono ahora más conversacional, como si estuvieran en una cafetería y no en la cocina de servicio de una mansión. Sofía dudó por un instante, no acostumbrada a compartir los detalles de su vida con nadie, y mucho menos con él. La necesidad, y la esperanza de un futuro mejor para mi familia, respondió con una sinceridad que la sorprendió a sí misma. En mi pueblo no había oportunidades. Mi madre quería que tuviera una vida diferente a la suya. Una vida con más opciones. Habló de su madre con un cariño tan profundo que iluminó su rostro cansado, transformando sus rasgos por un momento. Él escuchaba atentamente cada palabra, asintiendo de vez en cuando como si estuviera buscando algo específico en su relato, una pieza de un rompecabezas que solo él conocía. ¿Y qué es lo que más extrañas de ella?, inquirió él, su pregunta tocando una fibra sensible y dolorosa en el corazón de Sofía. La pregunta era tan directa, tan personal, que la dejó sin aliento por un segundo. Extraño sus abrazos, confesó ella, una sonrisa melancólica dibujándose en sus labios. Y las historias que me contaba antes de dormir. Siempre sabía qué decir para que me sintiera segura. Mientras hablaba, sus dedos se movieron instintivamente hacia su muñeca, acariciando un objeto que nunca se quitaba. Un gesto automático que había repetido miles de veces. Rafael siguió el movimiento con la mirada, sus ojos entrecerrándose ligeramente al fijarse en el delicado adorno de metal que brillaba bajo la luz. Su expresión cambió de forma sutil pero inmediata, la neutralidad cortés dando paso a una repentina y aguda concentración que heló a Sofía. Ella no se dio cuenta al principio, perdida como estaba en el cálido recuerdo de su madre. Me dio algo antes de que me fuera de casa, continuó, levantando la muñeca para mostrarlo mejor, en un gesto inocente y sin pensar. Dijo que mientras lo llevara puesto, una parte de ella estaría siempre conmigo protegiéndome. El objeto era simple, una pieza de plata desgastada por el tiempo y el uso constante, pero para ella era su tesoro más preciado, su ancla en un mundo que a menudo se sentía como un océano embravecido. Rafael se inclinó hacia adelante, su cuerpo repentinamente tenso, la relajación anterior completamente desvanecida. El aire se volvió eléctrico, cargado de una pregunta no formulada. «Muéstramelo», dijo él, su voz un susurro ronco, casi una orden. Ya no era una conversación casual, entre jefe y empleada. Se había convertido en un interrogatorio. ¿Por qué me habla de esta manera? Nadie aquí me trata como a una persona. Soy solo parte del mobiliario, pensó Sofía, una punzada de su antigua desconfianza regresando con fuerza. Lentamente, con el corazón en un puño, extendió su brazo sobre la fría superficie de mármol. La luz artificial de la cocina se reflejó en la superficie del objeto.
revelando un diseño intrincado de eslabones finos, y un pequeño dije en forma de una delicada flor. Era modesto, sin valor aparente, pero tenía la belleza inconfundible de algo hecho con amor. Rafael no lo tocó. Sus ojos estaban clavados en el dije, su rostro una máscara de incredulidad y una emoción que Sofía no pudo descifrar. Parecía como si hubiera visto un fantasma. El silencio se alargó, volviéndose denso y pesado, casi insoportable. Sofía retiró el brazo lentamente, sintiéndose de repente cohibida, como si hubiera cruzado una línea invisible, como si hubiera hecho algo terriblemente mal. La calidez del momento anterior se había desvanecido por completo, reemplazada por una atmósfera extraña y cargada que la hacía sentir incómoda y vulnerable de nuevo. ¿Había sido demasiado familiar? ¿Había olvidado su lugar? Las dudas la asaltaron, crueles y afiladas. Rafael pareció salir de su trance, parpadeando varias veces como si despertara de un sueño profundo y perturbador. Se levantó bruscamente, el ruido de la silla al raspar contra el suelo de baldosas sobresaltando a Sofía y rompiendo el hechizo. Su rostro estaba pálido, sus facciones tensas, la mandíbula apretada. La miró, pero su mirada parecía atravesarla, perdida en un laberinto de recuerdos lejanos y dolorosos. Tengo que irme ahora, dijo, su voz sonando distante, casi irreconocible. «Se pasó des». Dio la vuelta sin decir una palabra más, sin una despedida, y caminó rápidamente hacia la salida de la cocina, sus pasos resonando con una urgencia que no encajaba con su habitual compostura. Dejó a Sofía sola de nuevo, pero ahora con un sentimiento de desconcierto mucho mayor que su soledad inicial. Se quedó allí sentada, mirando el pequeño pastel con la vela apagada, el humo ya completamente disipado. La extraña conversación se repetía en su mente, una y otra vez. El interés repentino de Rafael, sus preguntas tan personales, y luego, su extraña y abrupta reacción. ¿Qué había en esa simple pieza de plata que podía afectar de tal manera a un hombre como él, un hombre que parecía tener el mundo a sus pies? Se frotó la muñeca, el metal frío contra su piel cálida. Era solo un recuerdo de su madre, un amuleto contra la soledad. No podía tener ningún otro significado, o eso creía. Pero la mirada de Rafael contenía el peso de un secreto. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La no, que de su 27º cumpleaños, que había comenzado con una tristeza silenciosa, ahora estaba teñida de un misterio inquietante y profundo. Lo que nadie esperaba, era que esa noche marcaría el principio del fin de un engaño que había durado décadas, una mentira que había envenenado a una familia desde sus cimientos. Sofía acarició el contorno familiar de la pequeña flor de plata con la yema de su dedo, un gesto que la calmaba desde que era niña. Era una simple pulsera que su madre le había regalado el día de su partida, insistiendo con una seriedad inusual que nunca, bajo ninguna circunstancia, se la quitara. Es más que una joya, hija, es nuestra historia, nuestro ancla. Prométeme que la cuidarás como a tu propia vida, le había dicho con los ojos llenos de lágrimas y un significado oculto que Sofía, en su juventud, no había sabido interpretar. Ella nunca entendió del todo la profundidad de esas palabras, pero cumplió su promesa a rajatabla. El objeto era su conexión tangible con todo lo que había dejado atrás, su único tesoro en un mundo que no le ofrecía nada. Ahora, la inexplicable reacción de don Rafael había sembrado una semilla de duda en su mente, una semilla que comenzaba a germinar con preguntas inquietantes. ¿Era posible que su madre, la persona más honesta que había conocido, le hubiera ocultado algo tan importante? ¿Podría esa modesta pieza de plata ser algo más que un simple regalo de despedida? Se levantó de la silla y comenzó a limpiar la cocina, sus movimientos automáticos, casi robóticos, mientras su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Trató de desechar la idea como una fantasía, una consecuencia de su soledad y de su deseo de encontrar un significado más allá de su monótona existencia. Era absurdo, completamente ilógico, pensar que un hombre como Rafael Méndez Soler pudiera tener alguna conexión con su humilde y anónimo pasado. Pertenecían a universos paralelos, separados por una fortuna y un estatus social que parecían insalvables. Sin embargo, no podía borrar de su memoria la imagen de su rostro pálido, la conmoción casi dolorosa en sus ojos. ¿Algo había visto?
algo que lo había perturbado hasta lo más profundo. Mientras tanto, a kilómetros de la cocina pero en la misma casa, Rafael se encerró en su lujoso estudio, un santuario revestido de paneles de madera oscura y estanterías repletas de libros encuadernados en cuero que olían a tiempo y a secretos. Se sirvió un vaso de whisky con manos que temblaban ligeramente, un gesto impropio de su habitual compostura imperturbable que lo habría horrorizado si alguien lo hubiera visto. Se dejó caer en su pesado sillón de cuero y cerró los ojos, pero la imagen de la joya en la muñeca de Sofía estaba grabada a fuego en su mente, brillante y nítida. Era idéntica. Absolutamente idéntica a la que recordaba de su infancia. La que su abuela, doña Elvira, solía mirar durante horas con una tristeza infinita y silenciosa en sus ojos. Su abuela, la matriarca de hierro de la familia, una mujer que había gobernado el clan con mano firme, pero que en sus últimos días se había vuelto frágil, casi transparente, y estaba llena de remordimientos que la ahogaban. Le había hecho prometer algo en su lecho de muerte, susurrando unas palabras febriles y confusas sobre una injusticia imperdonable y una dentigaremiente, uda pendiente que debía ser saldada. Busca en mi caja, Rafa. Cuando sea el momento adecuado, lo sabrás. Repara el daño que mi silencio causó. Prométemelo. Le había rogado. Durante años, había ignorado esa petición, considerándola el último desvarío de una mente que se apagaba lentamente. Pero ahora, la aparición de Sofía y su adorno lo cambiaba todo. ¿El momento del que hablaba su abuela, podría ser este? Se levantó de un salto, su mente una tormenta de conjeturas y temores. Si lo que sospechaba era remotamente cierto, la verdad podría destruir la reputación impecable de la familia Méndez Soler. Un castillo construido sobre cimientos de arena. La puerta del estudio se abrió sin previo aviso, rompiendo el silencio de sus pensamientos, y Victoria, su prometida, entró con la elegancia depredadora de una pantera. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que se ceñía a su figura perfecta, y una sonrisa radiante que no lograba llegar a sus ojos, que siempre permanecían fríos y calculadores. ¿Qué haces aquí a oscuras, cariño? Te estaba esperando para cenar. Llevas horas desaparecido, dijo, su voz melosa pero con un matiz de impaciencia apenas disimulado. Se acercó a él, deslizando sus brazos alrededor de su cuello, pero Rafael permaneció rígido, su cuerpo tenso como una cuerda de violín, su mente a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Victoria notó su distracción de inmediato. Era una experta en leer su estado de ánimo. Su sonrisa se desvaneció. ¿Ocurre algo, Rafael? Pareces preocupado. Es por la fusión, ¿verdad? Rafael se apartó suavemente, rompiendo el contacto. Solo negocios. Un asunto complicado que requiere mi atención, mintió, sabiendo que no podía confiarle ni una pizca de lo que estaba sucediendo. Victoria era ambiciosa, y veía su matrimonio no como una unión de amor, sino como el culmen de su ascenso social, la coronación de su carrera. La estabilidad y la reputación de la familia eran tan importantes para ella como para el propio padre de Rafael. ¿Negocios a estas horas? Eres el jefe, puedes delegar, insistió ella, su tono volviéndose más afilado. Espero que no estés pensando en esa criada insignificante. Te vi salir de la cocina hace un rato. Sus palabras estaban cargadas de un veneno sutil. No seas ridícula, Victoria. Solo estaba sediento, replicó Rafael, su voz dura y cortante. Ella arqueó una ceja perfectamente depilada. Tu lugar no es la cocina, Rafael. Y el de ella tampoco es tener conversaciones privadas contigo. No olvides quién eres y, sobre todo, de dónde viene cada uno, sentenció, su voz destilando un desprecio que golpeó a Rafael con fuerza, recordándole el mundo de Gerard, y así prejuicios que ahora por primera vez, se sentía tentado a desafiar. Sofía, en la soledad de su pequeña y austera habitación en el ala de servicio, no podía conciliar el sueño. Las palabras de Rafael, yo te estoy viendo ahora, resonaban en su cabeza como un eco persistente. Por un lado, le habían ofrecido un consuelo tan profundo que no había sentido en años, la sensación de ser, por un instante, una persona real, y no una sombra. Por otro, la extraña y abrupta reacción posterior de él, la había dejado en un estado de profunda inquietud y confusión. ¿Por qué huyó de esa manera? ¿Qué fue lo que vio en mi pulsera que lo asustó tanto? Se preguntaba una y otra vez, buscando una explicación lógica que no existía.
Se sentía como si hubiera probado una sola gota de agua dulce en medio de un desierto interminable, solo para que la fuente se secara y desapareciera frente a sus ojos. La esperanza era una emoción peligrosa para alguien como ella, una llama que podía quemar si no se tenía cuidado. Quizás solo sintió lástima por mí. «Qué patética debo haber parecido», pensó, sintiendo una punzada de vergüenza que le recorrió el cuerpo. La idea de ser objeto de la compasión de su jefe era casi tan humillante como ser completamente ignorada. Deseaba con toda su alma poder hablar con su madre, contarle lo que había pasado y preguntarle sobre el misterio que rodeaba a la joya. Pero su madre estaba a miles de kilómetros de distancia, y una llamada telefónica era un lujo que apenas podía permitirse una vez al mes. Estaba sola con sus dudas, atrapada en una casa llena de secretos que apenas comenzaba a entrever. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que algo había comenzado esa noche. Una pregunta que ahora flotaba en el aire entre ellos, sin respuesta. Y la incertidumbre la carcomía por dentro, dejándola a la deriva en un mar de conjeturas. ¿Qué debía hacer? Los días siguientes a su cumpleaños se convirtieron en una tortura silenciosa, cargados de una tensión extraña y palpable que se podía cortar con un cuchillo. Don Rafael la evitaba de manera deliberada y casi ostentosa. Si se cruzaban en un pasillo, él desviaba la mirada inmediatamente y aceleraba el paso, su rostro convertido en una máscara impenetrable de fría indiferencia. La breve y frágil conexión que habían compartido en la cocina parecía haber sido un sueño, una alucinación producto de su soledad. Sofía intentó convencerse a sí misma de que era lo mejor para todos. Las fronteras entre ellos debían permanecer intactas y bien definidas. Cualquier otra cosa era peligrosa, un juego en el que ella tenía todas las de perder. Sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de decepción cada vez que él la ignoraba, cada vez que pasaba a su lado como si fuera invisible de nuevo. Mientras tanto, Victoria parecía disfrutar enormemente de la situación. La prometida de Rafael la observaba desde la distancia con una sonrisa triunfante, como si hubiera ganado una batalla silenciosa de la que Sofía ni siquiera era consciente. Sus órdenes se volvieron más bruscas, sus críticas más afiladas y constantes. Sofía sentía sus ojos fríos clavados en su nuca a todas horas, vigilando cada uno de sus movimientos, esperando el más mínimo error para usarlo en su contra, para justificar su despido. La mansión, que siempre había sido un lugar solitario y melancólico, ahora se sentía como un territorio hostil, un campo de minas donde cada paso era un riesgo. Sofía se refugió en su trabajo, fregando, limpiando y cocinando con una diligencia feroz, tratando de hacerse lo más pequeña e invisible posible para sobrevivir. Pero sabía que algo se había roto irremediablemente, y la normalidad, por precaria que fuera, nunca volvería. La tensión era un veneno lento que se filtraba en cada rincón de la opulenta casa, envenenando el aire que respiraban. Nunca debí mostrarle la joya. Fui una tonta al pensar que a un hombre como él podría importarle mi pequeña historia. Debí saber cuál era mi lugar. Se reprendió mentalmente mientras pulía una cubertería de plata maciza que valía más de lo que ganaría en toda su vida. El brutal contraste entre su realidad y la de los dueños de la casa nunca había sido tan evidente, tan doloroso. La conversación con Rafael en la cocina había sido un espejismo, un breve vistazo a un oasis en medio del desierto que, en realidad, no existía. Él era su jefe, un millonario de otro planeta, y ella era su empleada, una pieza reemplazable en el engranaje de la mansión. Esa era la única verdad, la única realidad. Sin embargo, una pequeña parte de ella, una parte rebelde y obstinada, se negaba a creerlo del todo. Recordaba la vulnerabilidad en sus ojos cuando había hablado de la soledad, una grieta en su fachada de perfección. Quizás él también está atrapado en una jaula dorada, pero una jaula al fin. Y al cabo, pensó. Esta idea le proporcionó un extraño y fugaz consuelo. Quizás, en el fondo, no eran tan diferentes. Ambos estaban solos, cada uno a su manera, aislados por circunstancias distintas. La gran diferencia era que él tenía el poder de cambiar su destino, de romper los barrotes de su jaula, mientras que ella estaba a merced de las circunstancias, una hoja llevada por el viento. O eso creía. Lo que Sofía no sabía era que el destino de ambos estaba más entrelazado de lo que jamás podría haber imaginado.
y que la llave para abrir ambas jaulas podría estar oculta en el pasado que compartían sin saberlo. Una tarde, mientras limpiaba el largo pasillo del segundo piso, escuchó voces provenientes del estudio de don Rafael. La pesada puerta de roble estaba entreabierta, y reconoció la voz de él, tensa y a la defensiva, y la de otro hombre, más mayor, y con un tono autoritario y condescendiente. Era don Eugenio, el abogado de la familia, un hombre que parecía hecho de hielo y acero. «Rafael, tu padre me ha pedido que te recuerde tus obligaciones», decía don Eugenio con una severidad que no admitía réplica. «La familia es lo primero. Siempre. Cualquier escándalo, por pequeño que sea, podría afectar las negociaciones de la nueva fusión. No es momento para distracciones personales». Sofía se detuvo en seco, su corazón latiendo con una fuerza desbocada en el pecho. Sabía que no debería estar escuchando, que era peligroso, pero no podía evitarlo, era como si sus pies estuvieran pegados al suelo. «¿A qué te refieres exactamente con distracciones, Eugenio?», respondió la voz de Rafael, fría y corta, NTE como un trozo de hielo. Hubo una pausa, cargada de tensión. «Me refiero a tus indagaciones. He oído que has estado haciendo preguntas sobre asuntos del pasado. Asuntos que es mucho mejor dejar enterrados donde están. Tu abuela era una mujer maravillosa, pero en sus últimos años, su mente no estaba clara. No puedes tomarte en serio sus desvaríos de anciana». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaban hablando de la abuela de Rafael, y de los secretos del pasado. La conversación parecía confirmar sus peores sospechas. Rafael estaba investigando algo relacionado con la promesa que le hizo a su abuela en su lecho de muerte. Y claramente, no todos en la familia estaban contentos con ello. «Mi abuela estaba perfectamente lúcida hasta el último día, Eugenio. Y me hizo una promesa que pienso cumplir», replicó Rafael, su voz cargada de una determinación que Sofía no le había escuchado nunca antes. «Solo estoy tratando de entender qué quería decir con sus últimas palabras. Se lo debo». La voz de don Eugenio se volvió más dura, casi amenazante, perdiendo su falsa cordialidad. «Hay cosas que no necesitas entender, Rafael. Hay verdades que son mucho más destructivas que las mentiras más elaboradas. El imperio que tu abuelo construyó se basa en una base sólida, en una reputación intachable. No empieces a cavar en los cimientos, o todo podría venirse abajo y arrastrarnos a todos con él». El abogado hizo una pausa, y luego añadió con un tono más suave, pero no menos siniestro: «Y te aconsejo, por tu propio bien, que te mantengas alejado de la nueva empleada. Las chicas como ella solo traen problemas, son oportunistas que buscan una salida fácil. No te dejes engañar por una cara bonita y una historia triste». La mención directa a ella hizo que a Sofía se le helara la sangre en las venas. Se apartó de la puerta, con el corazón en un puño, sintiendo que le faltaba el aire. No solo Victoria la veía como una amenaza. El círculo íntimo de la familia también estaba en su contra. La estaban vigilando, juzgando y condenando, sin siquiera conocerla, sin saber nada de ella. La sensación de ser un peón insignificante en un juego de poder que no entendía, era aterradora. Se apresuró a bajar las escaleras, con las palabras crueles de don Eugenio resonando en sus oídos. ¿Qué secreto era tan terrible que podía destruir a una familia tan poderosa? ¿Y qué tenía que ver ella con todo eso? Tengo que tener mucho más cuidado. Aquí todos me vigilan como si fuera una criminal, pensó Sofía, mientras se refugiaba en la relativa seguridad de la cocina, el único lugar de la casa donde sentía que podía respirar. El miedo comenzaba a superar a la curiosidad. Quizás lo más inteligente, lo más seguro era olvidar la extraña conversación con Rafael, olvidar las palabras que había escuchado a escondidas, y concentrarse únicamente en su trabajo. Pasar desapercibida era su mejor estrategia de supervivencia en ese nido de víboras. Pero ya era demasiado tarde. La semilla de la duda ya había sido plantada en su mente, y las palabras amenazantes de don Eugenio solo la habían regado haciéndola crecer. Entendió con una claridad aterradora que su simple presencia en esa casa, por alguna razón que se le escapaba por completo, era un problema para gente muy poderosa. Y esa gente no dudaría en aplastarla como a un insecto si se interponía en su camino o si amenazaba sus secretos. Miró su muñeca, la joya de plata brillando bajo la luz fluorescente de la cocina.
Ya no la veía como un simple recuerdo de su madre. Ahora la veía como una llave, o quizás como una bomba de relojería a punto de estallar. Por primera vez en su vida, Sofía sintió que su pasado, ese pasado humilde y anónimo del que a veces se avergonzaba, podría contener un poder que nunca había imaginado. Y ese poder la asustaba tanto como la intrigaba. La soledad seguía siendo su compañera constante, pero ahora estaba acompañada por un nuevo sentimiento, el de estar en el centro de un misterio que era mucho más grande y peligroso que ella misma. Y no tenía a nadie, absolutamente a nadie, a quien recurrir en esa fortaleza de opulencia y secretos. Mientras Sofía luchaba con su miedo y su confusión en la soledad de su cuarto, Rafael tomó una decisión irrevocable. Las advertencias apenas veladas de don Eugenio no habían hecho más que fortalecer su determinación. La lealtad ciega a un legado construido sobre mentiras y crueldad ya no era una opción para él. La promesa que le hizo a su abuela en su lecho de muerte y la mirada infinitamente triste en los ojos de Sofía, le pesaban en la conciencia más que todas las expectativas de su familia y las amenazas de su abogado. Esa misma noche, después de que la mansión se sumiera en el silencio y todos se hubieran retirado a sus habitaciones, bajó a la bóveda familiar, un cuarto acorazado y oculto detrás de una falsa estantería en la biblioteca, un lugar al que solo él y su padre tenían acceso. Introdujo la compleja combinación numérica, y la pesada puerta de acero se abrió con un suave siseo, revelando la oscuridad del interior. Dentro, hileras de cajas de seguridad de diferentes tamaños tenían los secretos, las fortunas y los pecados de varias generaciones de Méndez Soler. Avanzó con paso decidido hasta la caja que llevaba el nombre de su abuela, doña Elvira Méndez Soler. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Estaba a punto de cruzar una línea, de desatar fuerzas que quizás no podría controlar. Colocó la pequeña llave de latón que su abuela le había dado en su último día en la cerradura y la giró. El mecanismo hizo un clic metálico que resonó en el silencio sepulcral de la bóveda. ¿Qué encontraré aquí dentro? ¿La verdad que me libere o la ruina de mi familia?, pensó mientras extraía la pesada caja de metal. La llevó a una pequeña mesa de trabajo y la abrió. El interior, forrado de un terciopelo rojo descolorido por el tiempo, contenía cartas atadas con cintas de seda, unos guantes de encaje amarillentos y un pequeño diario de cuero. Pero lo que captó su atención de inmediato fue una pequeña caja de joyería de madera de nácar. La tomó con manos cuidadosas, su pulso acelerado. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, incluso antes de abrirla, lo que encontraría dentro. Contuvo la respiración y, con un profundo suspiro, levantó la tapa. Sobre un lecho de satén azul, ahora descolorido y raído, descansaba una joya de plata, con un diseño idéntico de eslabones finos, y un pequeño dije en forma de flor. Era la gemela exacta, la hermana idéntica de la que llevaba Sofía en su muñeca. No había ninguna duda. Verla allí, real y tangible, confirmó sus sospechas más descabelladas y aterradoras. No era una coincidencia. No era un delirio de su abuela. Había una conexión real, profunda e innegable entre la joven y humilde criada y la historia oculta y vergonzosa de su familia. La prueba irrefutable estaba justo frente a él, fría y brillante bajo la luz solitaria de la bóveda. Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que todo su mundo, construido sobre la certeza de su linaje y la rectitud de su apellido, comenzaba a tambalearse peligrosamente. Su abuela no le había pedido que reparara una simple injusticia. Le había encomendado desenterrar un secreto que tenía el poder de redefinir quiénes eran, de cambiarlo todo. Las palabras de don Eugenio sobre la destrucción de los cimientos de la familia resonaron en su mente con una claridad aterradora. Ahora entendía el porqué de su advertencia, el porqué de su pánico. El abogado sabía, o al menos sospechaba la verdad. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para mantenerla oculta. Cerró la caja de joyería con un chasquido suave pero definitivo, y tomó el pequeño diario de cuero. Si la joya era la pregunta, quizás el diario contenía la respuesta. La mañana siguiente la atmósfera en la mansión era tan gélida que se podía sentir en los huesos. Rafael apenas había dormido unas pocas horas. Las revelaciones del diario de su abuela, escritas con una caligrafía temblorosa pero lúcida, lo habían mantenido despierto toda la noche.
procesando una verdad más impactante y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Su rostro mostraba una fatiga y una gravedad que no pasaron desapercibidas para nadie. Durante el desayuno, apenas probó bocado, su mirada perdida en un punto indefinido. Victoria, sentada frente a él, intentó iniciar una conversación banal sobre la próxima gala benéfica, pero sus palabras chocaban contra un muro de silencio y preocupación. «Rafael, ¿me estás escuchando? Te estoy hablando de la lista de invitados para la gala. Tenemos que confirmarla hoy», dijo ella, su voz teñida de una irritación creciente. Él levantó la vista del plato, y por primera vez desde que se conocían, Victoria vio en sus eyes algo que la asustó de verdad, una determinación fría como el acero, y una ausencia total de la deferencia a la que estaba acostumbrada. «La gala puede esperar, Victoria. Hay asuntos mucho más importantes que atender en este momento», respondió él, su tono bajo y controlado, pero que no admitía discusión alguna. Se levantó de la mesa, y salió del comedor sin decir una palabra más, dejando a Victoria con la boca abierta, y una creciente sensación de pánico que no pudo controlar. Estaba perdiendo el control sobre él, el control que tanto le había costado conseguir, y no sabía por qué. Instintivamente, supo que la criada tenía algo que ver con ese cambio radical. Su resentimiento hacia Sofía se transformó en un odio helado, y juró en silencio que la destruiría antes de que ella le arrebatara todo lo que consideraba suyo por derecho. «No puedo rendirme ahora. Mi madre no me crió para que me rindiera ante la primera dificultad», se dijo Sofía a sí misma una noche, mientras miraba su propio reflejo en la ventana de su pequeña habitación. Su rostro se veía pálido y cansado en el cristal, pero sus ojos aún conservaban una chispa de desafío, una terquedad heredada de su madre. No había hecho nada malo. No iba a permitir que la intimidación de Victoria o la frialdad calculada del personal la quebraran. Había venido a Madrid en busca de una vida mejor, y aunque este no era el camino que había imaginado, no iba a renunciar a su dignidad sin luchar. Decidió que enfrentaría cada día con la cabeza alta, que haría su trabajo lo mejor que pudiera, y que no les daría la satisfacción de verla derrotada o llorando por los rincones. Acarició la joya en su muñeca, su talismán, su conexión con la fuerza de su madre. Le daba valor, le recordaba quién era y de dónde venía. Era la hija de una mujer fuerte y valiente, y llevaba esa fuerza de su sangre, aunque a veces lo olvidara. A la mañana siguiente, cuando Victoria le hizo un comentario despectivo sobre una supuesta mota de polvo en un mueble antiguo, Sofía, en lugar de encogerse de hombros y pedir disculpas como siempre, la miró directamente a los ojos y respondió con una calma y una firmeza que sorprendió a ambas. «Lo limpiaré de inmediato, señora». «Gracias por señalármelo». Su tono era respetuoso, pero no había sumisión en su voz, solo profesionalismo. La batalla silenciosa en la mansión Méndez Soler acababa de entrar en una nueva y peligrosa fase. La criada ya no tenía miedo. A medida que se acercaba la fecha de la gala benéfica anual, el evento social más importante del año para la familia, la tensión en la mansión alcanzó su punto álgido, volviéndose casi insoportable. Victoria estaba completamente obsesionada con los preparativos, supervisando cada mínimo detalle con una precisión maníaca y un nerviosismo que contagiaba a todo el personal. El evento era su unidad para brillar, para consolidar su posición como la futura e indiscutible matriarca de la familia ante toda la alta sociedad de Madrid. Para ella, la gala no era una fiesta, era una coronación. Y en su reino, no había lugar para una criada insolente que amenazaba su poder y su control sobre Rafael. Por eso, decidió que la gala sería el escenario perfecto para darle a Sofía una lección definitiva, para humillarla de una forma tan pública y devastadora que no le quedara más remedio que desaparecer para siempre, con el rabo entre las piernas. Rafael, completamente ajeno a los planes malvados de su prometida, estaba absorto en su propia y urgente investigación. Había contratado en secreto a un investigador privado, un antiguo policía de confianza, y acababa de encontrar una pista crucial: el nombre y la posible ubicación de una antigua nana de la familia que, según el diario de su abuela, conocía toda la verdad. Localizar a esa mujer, doña Inés, se convirtió en su máxima prioridad.
Ella era la testigo clave que necesitaba para poder llevar la verdad ante un juez. La noche de la gala se cernía sobre ellos, no como una celebración, sino como un campo de batalla inminente donde los secretos, las ambiciones y las injusticias estaban a punto de colisionar de la forma más dramática y pública posible. La tormenta perfecta estaba a punto de desatarse. La gala benéfica anual de la Fundación Méndez Soler era el acontecimiento social más importante del calendario madrileño. Un evento donde la élite empresarial, política y cultural de España se congregaba no tanto por filantropía sino para ver y ser vista, para cerrar negocios y tejer alianzas. Cientos de invitados de la más alta alcurnia se darían cita en la mansión, convertida por una noche en un deslumbrante escaparate de poder, riqueza y falsa generosidad. Para Victoria, era el escenario perfecto, el teatro ideal para ejecutar su golpe de gracia. Había planeado cada mínimo detalle con una única y malévola intención: humillar a Sofía de una manera tan pública y definitiva, que no le quedara más remedio que desaparecer para siempre, rota y avergonzada. Su plan era simple en su concepción, pero diabólicamente cruel en su ejecución. Mientras tanto, ajeno a todo, Rafael acababa de recibir el informe del investigador privado. Habían encontrado a doña Inés. Vivía en una pequeña residencia, en un pueblo de Asturias. Tengo que ir a verla mañana mismo, pensó, sintiendo que la verdad estaba al alcance de su mano. Bajó al gran salón para supervisar los últimos preparativos y la vio. Vio a Sofía, moviéndose entre los camareros y el personal de catering, con su uniforme impecable, tan fuera de lugar, tan vulnerable. Y ya no vio a una empleada. Vio a su prima, la heredera legítima de una parte de esa fortuna, reducida a servir a aquellos que la habían despojado de todo. La ira que sintió fue una llama fría y silenciosa que comenzó a arder en su interior, una ira que prometía consumirlo todo. Victoria esperó pacientemente el momento perfecto, con la frialdad de un estratega militar eligiendo el campo de batalla. Rafael estaba al otro lado del salón, absorto en una conversación con el ministro de Industria, y la mayoría de los fotógrafos de la prensa social estaban concentrados en esa zona, esperando captar la imagen perfecta. Sofía estaba cerca, ofreciendo canapés a un grupo de damas enjolladas que la ignoraban por completo, como si fuera parte del mobiliario. Con una sonrisa radiante y practicada, Victoria tomó una copa de vino tinto de la bandeja de un camarero, y comenzó a caminar con una elegancia estudiada en dirección a Sofía. «Oh queridas, qué delicia de noche», dijo en voz alta para llamar la atención. Justo al pasar a su lado, fingió un torpe traspié, un movimiento deliberadamente exagerado y teatral que todos vieron. La copa de vino tinto voló en un arco perfecto, y se estrelló contra el delantal inmaculadamente blanco de Sofía, salpicando su uniforme en un desastre, carmesí, como una herida abierta. Hubo un grito ahogado colectivo. La música se detuvo abruptamente. Un silencio repentino y pesado cayó sobre el salón, mientras todos los ojos, absolutamente todos, se volvían hacia la escena. Sofía se quedó paralizada, el frío del vino empapando su ropa, la mancha roja extendiéndose como sangre sobre la tela blanca. «¡Oh Dios mío, cuánto lo siento! ¡Qué torpe soy de verdad!», exclamó Victoria con una falsa consternación que no engañó a nadie. «Tendremos que descontártelo del sueldo, por supuesto, este vino es carísimo». «Eres un desastre. Tu lugar está en la cocina, Sofía, no olvides quién eres y de dónde vienes». La voz fría y cortante de Victoria resonó en la mente de Rafael, un eco de la crueldad que había presenciado días antes en su estudio. Ahora, esa misma crueldad se desplegaba en público, magnificada por cientos de miradas curiosas y juzgadoras. La humillación era total, calculada para destruir no solo la dignidad de Sofía, sino cualquier posibilidad de que ella pudiera representar una amenaza. Cada palabra de Victoria era un latigazo, una reafirmación de las barreras invisibles pero infranqueables que separaban sus mundos. Sofía sintió que el calor de la vergüenza le subía por el cuello, una oleada de fuego que amenazaba con consumirla. Quería desaparecer, hundirse en el suelo, escapar de ese círculo de rostros que la miraban con una mezcla de lástima y morbo. Las lágrimas picaban en sus ojos, pero se negaba a llorar, se negaba a darles esa satisfacción. «No llores, no aquí, no delante de ellos», se ordenó a sí misma, clavando las uñas en las palmas de sus manos para contener la oleada de desesperación que la invadía.
El silencio del salón era un rugido en sus oídos. Podía sentir el juicio de todos, la confirmación de su insignificancia. En ese momento, se sintió más sola que nunca, una isla de miseria en un océano de opulencia indiferente. La mancha roja en su uniforme no era solo vino, era una marca, un estigma que la señalaba como la intrusa, la que no pertenecía. La trampa de Victoria había funcionado a la perfección. La había acorralado, la había expuesto y la había sentenciado públicamente sin necesidad de un juicio. La caída era inminente, dolorosa, y sobre todo solitaria. Algo estaba a punto de romperse. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Rafael lo vio absolutamente todo desde el otro lado del salón, como si estuviera viendo una película a cámara lenta. Vio el movimiento calculado de Victoria, la trayectoria perfecta del vino, la expresión de triunfo malicioso en su rostro justo antes de ponerse la máscara de falsa preocupación. Y vio el dolor, la humillación devastadora en el rostro de Sofía, sus ojos abiertos como platos, llenos de una incredulidad que le partió el alma. Una furia blanca, pura y helada, lo inundó por completo, borrando todo lo demás. Dejó al ministro hablando solo, con la palabra en la boca, y cruzó el salón en zancadas rápidas y decididas, apartando a los invitados de su camino, sin la más mínima contemplación. El murmullo de la multitud se intensificó, todos intuyendo que el drama estaba a punto de escalar a un nivel completamente nuevo. Llegó junto a ellas justo cuando Victoria hacía su cruel comentario sobre descontarle el vino del sueldo. Sin decir una sola palabra, Rafael se quitó la chaqueta de mini patto, su esmoquín de diseño, y la colocó con una suavidad inesperada sobre los hombros de Sofía, cubriendo la horrible mancha roja. El gesto fue tan protector, tan íntimo y tan inesperado, que silenció por completo el salón. Luego, se volvió hacia Victoria, y su mirada era tan gélida, tan llena de un desprecio absoluto, que ella retrocedió un paso instintivamente, el miedo reflejado por primera vez en sus ojos. El espectáculo ha terminado, Victoria, dijo en voz baja, pero su tono cortaba el aire como un cuchillo afilado. Y nuestro compromiso, también. Recoge tus cosas y vete de esta casa esta misma noche. La sentencia fue pública, brutal y final. Tomó la mano de Sofía, que temblaba sin control, y la guió a través de la multitud atónita, que se abría a su paso como las aguas del Mar Rojo. Ven conmigo, le susurró. Hay algo muy importante que tienes que saber. La justicia estaba a punto de comenzar. Rafael condujo a Sofía lejos del caos y los murmullos de la gala, a través de las calles dormidas de Madrid, hasta un pequeño y discreto apartamento que mantenía en el centro de la ciudad, un lugar que nadie conocía. Era su refugio, un lugar anónimo donde las máscaras del Imperio Méndez Soler no tenían cabida, y podía ser simplemente él mismo. Sofía seguía temblando. La chaqueta de él sobre sus hombros era un peso cálido y reconfortante en medio de la conmoción que la paralizaba. Se sentó en un sofá sencillo, mirando sus propias manos, incapaz de procesar la vertiginosa secuencia de acontecimientos que habían destrozado su noche y probablemente, su vida. La humillación pública, la furia en los ojos de Victoria, y luego, el gesto protector de Rafael que lo había cambiado todo por completo en un solo instante. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo?, preguntó él suavemente, ofreciéndole un vaso de agua que ella aceptó con manos temblorosas, sin poder levantar la vista del suelo. Ella solo pudo sentir, aunque las lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas decían lo contrario, trazando un camino de dolor sobre su piel. Él se sentó frente a ella, no demasiado cerca, dándole el espacio que necesitaba para respirar, para asimilar la enormidad de lo que acababa de suceder. Siento mucho lo que ha pasado, Victoria. Ella pagará por esto, te lo prometo, dijo con una dureza en la voz que no dejaba lugar a dudas sobre su determinación. Pero hay algo mucho más importante que eso, Sofía. Algo que he descubierto. Algo que explica por qué reaccioné de esa manera la noche de tu cumpleaños, por qué no podía dejar de pensar en lo que me mostraste. El corazón de Sofía dio un vuelco doloroso. El misterio que la había atormentado durante semanas estaba a punto de ser revelado, y no estaba segura de querer escuchar la respuesta. ¿Qué es, señor? No entiendo nada de lo que está pasando. ¿Por qué ha hecho eso por mí?, susurró ella, su voz apenas un hilo de sonido en el abrumador silencio del apartamento. Rafael respiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pesaran demasiado,
como si fueran a cambiar el mundo de ambos para siempre de una forma irreversible. Mi abuela, doña Elvira, me dejó un diario antes de morir, comenzó, su voz grave y serena, tratando de transmitirle la calma que él mismo no sentía. Durante años pensé que sus últimas palabras eran delirios de una mente cansada por la edad y la enfermedad, pero después de verte esa noche, después de ver el adorno que llevas en tu muñeca, supe que tenía que investigar, que había una verdad oculta que merecía salir a la luz, sin importar las consecuencias. Abrió un maletín de cuero que había traído consigo, y sacó un pequeño diario encuadernado en cuero marrón, gastado por el tiempo y por el peso del secreto que contenía. Lo colocó con cuidado sobre la mesa de centro entre ellos, un objeto frágil que contenía la clave de todo su pasado. Mi abuela tuvo una hija que nadie conoció. Una hija, nacida fuera del matrimonio. Un escándalo que mi abuelo, un hombre obsesionado con el honor y las apariencias, no podía permitir. La obligaron a darla en adopción, a borrarla por completo de la historia familiar para proteger el apellido. Sofía escuchaba, petrificada, sin entender aún la conexión, sintiendo cómo un frío inexplicable le recorría la espalda. No puede ser, no tiene sentido, pensó. La revelación la golpeó como una ola inmensa, dejándola completamente sin aire y con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Su madre. La hija secreta de doña Elvira. La sangre de los Méndez Soler, la misma sangre de la gente que la despreciaba, corría por sus venas. Era imposible, una fantasía sacada de una novela barata, no algo que pudiera pasarle a ella, una chica de un pueblo pequeño y humilde. No, no puede ser verdad, balbuceó, negando con la cabeza como si el gesto pudiera deshacer la realidad que se le presentaba, una realidad demasiado grande para comprenderla. Nosotros somos de un pueblo humilde. Somos gente sencilla, siempre lo hemos sido, no tenemos nada que ver con este mundo de lujo y poder. La idea de pertenecer a ese universo de poder y frialdad la aterraba profundamente, más que la pobreza. Lo sé. Por eso las mantuvieron alejadas, para protegerlas y para proteger el secreto. Continuó Rafael con calma, su voz llena de una convicción inquebrantable que empezaba a derribar las murallas de su incredulidad. Pero la prueba está aquí. En sus propias palabras. Abrió el diario en una página marcada con una cinta de seda descolorida por el paso del tiempo. Mi abuela le dio a su hija una joya idéntica a la tuya el día que se la llevaron. Era un juego de dos, una para la madre y otra para la hija, para que un día pudieran reconocerse. Señaló una línea escrita con una caligrafía temblorosa pero elegante. Le di mi flor de plata, la mitad de mi corazón, para que nunca olvide quién es, ni de dónde viene. Rafael luego sacó una pequeña caja de madera de su maletín y la abrió. Dentro, sobre el satén azul, la joya gemela brillaba, idéntica a la suya. Sofía miró de la joya en la caja a la que llevaba en su propia muñeca. El metal frío contra su piel de repente se sintió como una brasa ardiente, una marca de nacimiento que la conectaba a un pasado que desconocía por completo. Sus recuerdos, su identidad, todo lo que creía saber sobre sí misma se fracturó en 1000 pedazos en ese preciso instante, dejándola vacía y a la vez llena de una nueva y abrumadora verdad. Su madre nunca le había contado la historia completa, quizás ni ella misma la conocía en su totalidad, solo le había dado el objeto antes de morir, diciéndole con una solemnidad casi sagrada que era su historia, su herencia. Ahora finalmente entendía por qué. El verdadero peso de esas palabras. Era la prueba de un linaje robado, de una vida que le fue negada a su abuela, y por extensión, a su madre y a ella. Las lágrimas que ahora derramaba ya no eran de humillación por lo ocurrido en la gala, sino de una conmoción tan profunda que le robaba el aliento, una mezcla de dolor por Cormones, el pasado y un vértigo abrumador ante el futuro que se abría ante ella, un futuro que no había pedido y que no sabía si quería. Entonces, nosotros somos... No pudo terminar la frase. La palabra se atascó en su garganta, ahogada por la emoción. Somos familia, Sofía, confirmó Rafael, su voz suave pero firme, cerrando la distancia entre ellos con esa simple y poderosa declaración. Eres mi prima segunda. Y tienes derecho a todo lo que te quitaron, a tu nombre, a tu historia, a tu lugar en este mundo. Y voy a ayudarte a recuperarlo.
Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. ¿Qué significa todo esto para mí? ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, pensó Sofía, completamente abrumada y perdida en un mar de confusión, incapaz de pensar con claridad. La idea de ser parte de esa familia, la misma familia que la había tratado con tanto desdén y crueldad, era un torbellino de emociones contradictorias que luchaban en su interior sin descanso. Sintió una oleada de ira por la injusticia cometida contra su abuela y su madre, pero también una extraña y profunda sensación de pertenencia, la respuesta a ese anhelo inexplicable que siempre había sentido, esa sensación de no encajar del todo en su propia vida, de ser una pieza de otro rompecabezas. Rafael pareció leer su mente, su confusión, su miedo. «Significa que lucharemos juntos», dijo con una firmeza que no admitía réplica, sus ojos fijos en los de ella, transmitiéndole una fuerza que ella no sabía que necesitaba. «No voy a permitir que el legado de mi familia se siga construyendo sobre esta mentira. Don Eugenio, el abogado de la familia, lo sabe todo. Intentó detenerme cuando empecé a investigar. Harán cualquier cosa para silenciarte, para desacreditarte, para enterrar esta verdad de nuevo. Pero no lo conseguirán». La ingenuidad de Sofía se desvaneció en ese instante, reemplazada por una determinación fría y afilada como el acero. Ya no era solo una empleada asustada y vulnerable. Era la nieta de una mujer cuya vida fue destruida por el orgullo y la codicia de otros. Y no iba a permitir que la historia se repitiera. «Quiero justicia», dijo, su voz sorprendentemente fuerte y clara. «Por mi madre, por mi abuela, y por mí». Rafael asintió, una sonrisa de alivio y admiración genuina en su rostro. «Y la tendrás, te lo juro». Los días siguientes se convirtieron en una carrera frenética y desesperada contra el tiempo. Mientras Rafael y su recién contratado equipo de abogados trabajaban sin descanso, preparando el caso con una meticulosidad febril, un investigador privado recorría el país buscando desesperadamente a doña Inés, la antigua nana que era la clave de todo. Mientras tanto, don Eugenio y Victoria, ahora aliados en la desgracia, lanzaron su contraataque, una campaña de desprestigio tan brutal como predecible. Utilizaron su vasta influencia en los medios de comunicación para filtrar una versión distorsionada y venenosa de la historia. Los titulares de la prensa sensacionalista eran crueles, diseñados para destruir la credibilidad de Sofía antes de que pudiera pisar un tribunal. La Cenicienta ambiciosa, criada, intenta estafar a la familia Méndez Soler, un romance secreto y un plan millonario para engañar al heredero. Publicaron fotos de Sofía con su uniforme, contrastándolas con imágenes del lujo de la mansión, pintándola como una cazafortunas sin escrúpulos. Sofía se vio obligada a permanecer oculta en el apartamento, cada titular una puñalada en su dignidad, cada artículo una tortura. «No dejes que te afecte. No leas nada», le decía Rafael. «Es su única arma, la mentira. En el tribunal, solo la verdad importará». Pero las palabras dolían, y el escrutinio público era una tortura que la hacía dudar de todo. «Creí que sería más fuerte, pero esto es demasiado. Quizás debería rendirme», pensó una noche, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban. El peso del apellido Méndez Soler ya se sentía como una maldición antes incluso de tenerlo. Finalmente, el día del juicio llegó. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estaba abarrotado, un hervidero de expectación. Periodistas, fotógrafos y curiosos de la alta sociedad llenaban cada rincón, ansiosos por presenciar el drama del año, la batalla legal que prometía sacudir los cimientos de una de las familias más poderosas de España. Sofía entró del brazo de Rafael, enfrentando un mar de flashes y miradas inquisitivas que la juzgaban sin conocerla, que ya la habían condenado. Se sentía pequeña y expuesta, pero al mirar a Rafael, a su lado, encontró la fuerza para mantener la cabeza alta. Al otro lado de la sala, Victoria y don Eugenio la observaban con sonrisas condescendientes, seguros de su victoria, rodeados de un ejército de abogados. La sesión comenzó, y el abogado de Sofía, Javier, un hombre joven pero brillante, presentó su caso inicial, exponiendo la historia del diario y la increíble conexión de las joyas. Pero entonces llegó el turno de don Eugenio. Se levantó con la confianza de un actor en su escenario principal, desmantelando la historia pieza por pieza con una retórica brillante y venenosa. ¿De verdad vamos a basar una reclamación millonaria en el diario de una anciana senil y en una baratija de mercadillo?, preguntó retóricamente al juez.
procedió a pintar un retrato demoledor de Sofía, describiéndola como una joven astuta y manipuladora, que había usado su posición para seducir al heredero y tejer una red de mentiras. Luego llamó a su primer testigo, una antigua compañera de trabajo de Sofía. La mujer, con la mirada baja y claramente coaccionada, testificó que había escuchado a Sofía alardear de cómo iba a atrapar a don Rafael. Era una mentira flagrante, pero dicha bajo juramento, tuvo un efecto devastador en la sala. La balanza comenzó a inclinarse peligrosamente en su contra. Algo estaba a punto de romperse. Todo está perdido. Fui una ingenua al creer que la verdad era suficiente, pero no lo es contra tanto poder, contra tanto dinero, pensó Sofía con una desesperación absoluta que le oprimía el pecho y le dificultaba respirar. Las miradas de la gente en la sala ya no eran de curiosidad, sino de juicio y desprecio. Se sentía como en la gala de nuevo, pero esta vez la humillación era 1000 veces peor, pública y registrada para la historia, una mancha que nunca podría borrar. Don Eugenio sonreía, saboreando su inminente victoria. Había desacreditado el diario, había puesto en duda la autenticidad de la joya y había manchado su carácter de forma aparentemente irreparable. Parecía que no había salida, que la mentira era más fuerte que cualquier verdad. El juez, un hombre de rostro severo e impenetrable, miró a Javier con una impaciencia evidente. ¿Tiene algo más que presentar, letrado? Porque hasta ahora, este tribunal solo ha escuchado conjeturas y acusaciones, sin un fundamento sólido que respalde una reclamación de esta magnitud. Las palabras del juez fueron como un martillo, el golpe final que anunciaba la derrota inminente. La falsa resolución estaba a punto de consolidarse en el acta. La historia oficial sería la de la criada embustera y el millonario engañado por amor. Javier, el abogado de Sofía, se levantó con una calma que contrastaba con la tensión de la sala, su rostro impasible a pesar de la presión. Sí, señoría. Con su permiso, nos gustaría llamar a nuestro último testigo. Un testigo que lo cambiará todo. Javier se dirigió a la puerta del fondo de la sala, su voz resonando con una nueva autoridad y confianza que captó la atención de todos. El tribunal llama a declarar a doña Inés Ramos. El nombre no significó nada para la mayoría de los presentes, pero para don Eugenio y Victoria, fue como si un fantasma hubiera entrado en la sala, y los hubiera señalado directamente con un dedo acusador. Sus rostros se descompusieron en un instante, la confianza arrogante se evaporó, reemplazada por una palidez de puro pánico que no pudieron ocultar a las cámaras que los enfocaban. La puerta se abrió y una mujer anciana, de unos 80 años, entró lentamente, apoyada en el brazo de un funcionario judicial. A pesar de su fragilidad física, su mirada era lúcida y penetrante, y su porte increíblemente digno. Era Inés, la nana. El investigador la había encontrado en una pequeña y tranquila residencia en un pueblo de Asturias, justo a tiempo. Se sentó en el estrado, y sus ojos encontraron los de Sofía Colo, en una mezcla de tristeza, reconocimiento y un afecto que atravesó décadas de silencio. Don Eugenio se levantó de un salto, perdiendo toda su compostura. «Protesto, señoría. Esta testigo no estaba en la lista. Es una emboscada procesal, una táctica sucia». El juez lo fulminó con la mirada, su paciencia finalmente agotada. «Su protesta queda denegada, don Eugenio. Siéntese, el tribunal escuchará a esta mujer». La desesperación en la voz del abogado solo sirvió para aumentar el interés del juez. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Doña Inés comenzó a hablar, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza y claridad con cada palabra, como si al liberar la verdad que había guardado como una pesada carga durante más de 60 años, recuperara una parte de su propia juventud, de su propia dignidad. Contó la historia que había sido su secreto y su tormento. Describió el amor prohibido entre doña Elvira, una joven atrapada en una jaula de oro y convenciones sociales, y un joven artista de espíritu libre del que se enamoró perdidamente. Narró el nacimiento de la niña secreta, un rayo de luz en medio de la oscuridad de la mansión, y la crueldad infinita de don Ricardo, el abuelo de Rafael, un hombre déspota y sin escrúpulos, al obligar a Elvira a renunciar a su propia hija para salvar el honor de un apellido manchado por la hipocresía. «Yo estuve allí»,
dijo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas que brillaban con la luz del tribunal. Yo la ayudé a dar a luz en secreto. Vi el dolor en los ojos de la señora Elvir, a cuando le entregó la niña a mi tía, que trabajaba en la casa como cocinera. Le hizo prometer que la cuidaría como si fuera suya, lejos de la crueldad de esta familia, para que pudiera tener una vida feliz y libre. Su testimonio era directo, sin adornos, lleno de detalles sensoriales que solo un testigo presencial podría conocer. Describió la habitación, el olor a lavanda, el llanto del bebé, las palabras exactas que se dijeron en susurros desesperados. Cada frase era un clavo en el ataúd de la mentira de don Eugenio. La sala escuchaba en un silencio sepulcral, completamente cautivada por el relato de una vida. Y vi cuando le dio la joya, continuó Inés, su voz ahora firme, resonando con la fuerza de la verdad que había sido silenciada por tanto tiempo y que ahora gritaba por salir. Eran dos, un par idéntico. La señora Elvira se quedó con una y le dio la otra a su hija recién nacida, atándosela a la muñeca con una cinta de seda. Recuerdo sus palabras como si fuera ayer mismo. Dijo, mientras tengamos esto, mi pequeña flor, siempre estaremos conectadas. No importa la distancia ni el tiempo que pase. Un día, esta flor de plata nos volverá a unir. La emoción pura en sus palabras era tan genuina, tan palpable, que nadie en la sala dudó por un segundo de su veracidad. El abogado de don Eugenio intentó objetar de nuevo, balbuceando algo sobre la memoria de una anciana, pero el juez lo silenció con un gesto autoritario y una mirada de hielo. Javier, el abogado de Sofía, se acercó al estrado con sumo respeto. Doña Inés, reconocería esa joya si la viera hoy, después de tantos años. La anciana asintió sin dudarlo ni un instante, sus ojos fijos en la muñeca de Sofía. La reconocería en cualquier parte del mundo. La he visto en mis sueños durante 60 años, respondió con una certeza conmovedora que hizo eco en el silencio de la sala. Javier se giró entonces hacia el juez, su momento cumbre, el que había preparado durante semanas, había llegado. Señoría, con su permiso, quisiera presentar la prueba final. Se acercó a la mesa de pruebas y recogió un sobre grande y amarillento. De él extrajo una fotografía antigua, en blanco y negro, y la mostró en las pantallas de la sala. La imagen, un poco descolorida por el tiempo, mostraba a una joven y sonriente doña Elvira. Y en su muñeca, se veía con perfecta claridad la delicada *** pulsera por ***. Un murmullo de asombro recorrió la sala como una ola. La fotografía era la pieza final, la que unía el pasado y el presente de una forma irrefutable y visual, la que convertía un relato emotivo en una prueba física. Javier dejó que la imagen permaneciera en las pantallas por un momento, permitiendo que su impacto se asentara en la mente de todos los presentes, especialmente en la del juez, que miraba la pantalla con una intensidad absoluta. Luego, con una calma calculada y teatral, se dirigió a Sofía. «Señorita, por favor, ¿podría mostrarle al tribunal su muñeca izquierda?» Sofía, con la mano temblorosa pero con una nueva esperanza naciendo en su corazón, se levantó y extendió el brazo hacia la luz. Allí estaba, la misma flor de plata, desgastada por el tiempo y el cariño de 3 generaciones, pero inconfundible, el eslabón perdido. La prueba viviente. La conexión entre la abuela y la nieta era irrefutable, un lazo de plata que había sobrevivido a la muerte y a la mentira. La verdad, había estallado en el centro de la sala, brillante, poderosa e innegable. Don Eugenio se desplomó en su silla, su rostro una máscara de derrota, un hombre acabado. Victoria miraba la pantalla con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, su mundo de lujo desmoronándose ante sus ojos. El juez observó la evidencia, luego a Sofía, y su expresión severa se suavizó por primera vez en todo el juicio. Golpeó su mazo con fuerza. Este tribunal encuentra las pruebas presentadas abrumadoramente convincentes. Se ordena una investigación completa sobre la alteración del testamento. Los bienes correspondientes a la rama familiar de la demandante quedan congelados hasta nueva orden. La justicia, después de décadas de silencio y oscuridad, había hablado con una voz atronadora, y su eco resonó en cada rincón de la sala, en cada titular de periódico y en cada conciencia. Sofía sintió que las rodillas le fallaban por la liberación de toda la tensión acumulada durante meses, y se apoyó en Rafael,
quien la abrazó con una fuerza protectora mientras las lágrimas de alivio, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, finalmente corrían libres por su rostro. Eran lágrimas que lavaban la humillación, el miedo y la duda, dejando solo la certeza de una victoria que era mucho más que legal, era una victoria del alma, una reivindicación para su madre y su abuela. El sonido del mazo del juez fue seguido por una explosión de caos. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos, los periodistas gritaban preguntas, y la multitud se puso de pie, comentando con excitación el giro dramático de los acontecimientos. En medio de ese torbellino, Sofía y Rafael permanecían, en su propio mundo, un abrazo que era un refugio, una isla de paz. «Lo logramos», susurró Rafael en su oído, su voz llena de una emoción que rara vez mostraba. «Lo conseguimos, Sofía». Ella levantó la vista hacia él, sus ojos brillantes de gratitud, y un sentimiento demasiado grande y nuevo para ponerlo en palabras. «No, Rafael. Lo lograste tú, creíste en mí cuando nadie más lo hizo». Por primera vez en su vida, Sofía se sintió vista, validada, y sobre todo, profundamente segura. Ya no estaba sola. Sabía, con una certeza que le llenaba el corazón, que nunca más estaría sola en su lucha, en ninguna de las batallas que la vida le presentara. A unos metros de distancia, Victoria era escoltada fuera de la sala por su propio abogado, su rostro, una máscara de furia y humillación contenida que no podía disimular. Evitó las cámaras con torpeza, empujando a los periodistas que se interponían en su camino, su salida tan carente de gracia y elegancia, como lo había sido su derrota en el tribunal. Don Eugenio permaneció en su sitio, un hombre roto, mirando al vacío mientras su reputación, construida a lo largo de décadas de lealtad a los secretos oscuros de la familia, se hacía añicos ante los ojos de todo el país. La verdad no solo había liberado a Sofía y honrado la memoria de su familia, sino que también había expuesto y destruido a aquellos que se habían beneficiado de la mentira durante tanto tiempo. El poder del imperio Méndez Soler, que parecía inexpugnable, había sido sacudido hasta sus cimientos por la fuerza silenciosa de una joven que solo tenía la verdad de su lado. El castillo de naipes, construido sobre la crueldad y el engaño, se había derrumbado por completo en cuestión de minutos. Era el fin de una era, y el comienzo de una nueva, una más justa. Doña Inés se acercó a ellos, sus viejos ojos llenos de lágrimas de alegría y de redención por una promesa cumplida a su antigua señora y amiga. Tomó la mano de Sofía, la misma mano que llevaba la joya que lo había iniciado, o todo, y la apretó con una ternura infinita, un gesto que conectaba 3 generaciones de mujeres a través del tiempo y del dolor. «Eres igual a ella», dijo en un susurro cargado de emoción. «Tu abuela, Elvira, estaría tan orgullosa de ti, de tu fuerza, de tu valentía para enfrentar todo esto. Has limpiado su nombre». Sofía la abrazó con fuerza, uniendo a la nana, la nieta, y el espíritu de la hija perdida en un momento de sanación profunda y necesaria. Era el cierre de un círculo de dolor que había durado demasiado tiempo, una herida que por fin empezaba a cicatrizar. Rafael observaba la escena, sintiendo una profunda paz que no había experimentado en años. Había cumplido la promesa silenciosa que le hizo a su abuela en su lecho de muerte. Había reparado el daño. Al hacerlo, no solo había encontrado a una prima, sino que también se había encontrado a sí mismo, liberándose de las cadenas de un legado que no respetaba. Un legado de secretos y mentiras que lo asfixiaba desde que tenía uso de razón. Sabía que el camino por delante sería complicado, lleno de trámites legales y disputas familiares, pero la parte más dura, la batalla por la verdad, ya había pasado. Habían salido a la luz y eran más fuertes. «No puedo creer que todo esto sea real. Siento que estoy en un sueño del que voy a despertar en cualquier momento», confesó Sofía esa noche, mientras miraba las luces de Madrid desde el balcón del apartamento, un lugar que ya no era un escondite, sino un santuario de paz y el comienzo de su nueva vida. La adrenalina del juicio había comenzado a desvanecerse, dejando una sensación de calma y una extraña normalidad que nunca había sentido. Rafael se paró a su lado, la brisa nocturna agitando suavemente su cabello. «Es real», aseguró él, su voz un ancla en la realidad, firme y segura. «Es tu nueva realidad, la que siempre debió ser tuya por derecho». Ella lo miró, una pregunta silenciosa en sus ojos que no se atrevía a formular, la pregunta que todos se hacían. «¿Qué pasará ahora?». Él sonrió,
una sonrisa genuina y cálida que por fin le llegó a los ojos, borrando la tensión de los últimos meses. Ahora empiezas a vivir la vida que siempre debiste tener. Sin pedir permiso a nadie, sin disculparte por existir. Y yo estaré aquí para asegurarme de que nadie, nunca más, vuelva a intentar quitártela. Su promesa era sólida como una roca, un pilar sobre el que ella podía empezar a construir su futuro con confianza. Sofía se sintió abrumada por la gratitud. Este hombre, a quien una vez temió y vio como un ser de otro mundo, se había convertido en su aliado, su protector, su familia. ¿Y qué hay de Victoria y don Eugenio? ¿Qué pasará con ellos?, preguntó Sofía, la preocupación nublando momentáneamente su alivio. Su compasión, incluso hacia aquellos que habían intentado destruirla sin piedad, era una de las cosas que Rafael más admiraba de ella, una prueba de su inmensa calidad humana y su nobleza de espíritu. Él negó con la cabeza, su expresión endureciéndose ligeramente, no por ira, sino por un sentido de justicia inevitable. Ellos eligieron su camino, Sofía, y ahora deben enfrentar las consecuencias. Don Eugenio enfrentará cargos por perjurio y obstrucción a la justicia. Su carrera, su prestigio, todo ha terminado para siempre. Y Victoria, ella ha perdido lo que más le importaba, el estatus y el acceso al poder de mi familia. Ese es su castigo, vivir con las consecuencias de sus propias acciones y su propia maldad. Rafael entendía que la verdadera justicia no siempre era una cuestión de venganza, sino de consecuencias naturales. Habían construido sus vidas, sobre la mentira, y ahora que la verdad había salido a la luz, sus castillos de naipes se habían derrumbado. Lo que importa ahora es el futuro, continuó él, su tono volviéndose más suave y cálido. Nuestro futuro, como familia. La palabra familia todavía sonaba extraña en los oídos de Sofía, ajena, pero por primera vez, comenzaba a sentir su calor reconfortante, la sensación de no estar sola en el mundo. Mientras la noticia del veredicto se extendía como la pólvora, sacudiendo los cimientos de la alta sociedad madrileña, Sofía sintió una profunda sensación de liberación que nunca antes había conocido. El peso de la invisibilidad, de la lucha constante por sobrevivir en un mundo que la ignoraba, se había levantado de sus hombros para siempre. Ya no era la criada anónima, la chica de la historia triste a la que todos miraban con lástima o desdén. Era Sofía Méndez de la Torre, heredera de un legado que ahora tenía la oportunidad y la responsabilidad de redefinir con sus propios valores. Siglo miró a Rafael, quien le devolvía la mirada con un respeto y un afecto que iban mucho más allá del deber familiar. Una nueva conexión, frágil pero genuina, estaba naciendo entre ellos, forjada en la batalla compartida por la verdad. ¿Estás lista para lo que viene?, le preguntó él, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. Ella respiró hondo, el aire fresco de la noche llenando sus pulmones, sintiéndose viva de verdad por primera vez. Nací lista, respondió con una pequeña sonrisa, una chispa de la fuerza que siempre había llevado dentro, oculta bajo capas de miedo y soledad, ahora visible para todo el mundo. El juicio había terminado, pero su verdadera historia, la que ella misma escribiría, apenas comenzaba. Nunca imaginé que mi vida cambiaría de esta manera. Todo por un simple regalo de mi madre, una pequeña pieza de plata que me dio antes de morir y que yo guardaba como mi único tesoro, pensó Sofía, sintiendo el metal familiar y reconfortante en su muñeca. El objeto había sido su ancla en la más profunda soledad, la pista que desató el misterio de su pasado y la prueba irrefutable que le devolvió su identidad robada. Era un círculo perfecto, un testimonio del poder de los lazos familiares que trascienden el tiempo, la muerte y el engaño. La lucha había sido brutal, la exposición pública, dolorosa y humillante en muchos momentos. Pero cada herida, cada lágrima derramada, había valido la pena. La verdad al final, la había hecho libre. De repente se dio cuenta de que su historia ya no era solo suya. Era la historia de su madre, de su abuela, de todas las personas silenciadas por la injusticia y el poder. Y ahora, con su nueva posición, tenía la capacidad de darles voz. Una idea comenzó a formarse en su mente, una misión que le daría un propósito mucho más grande que simplemente disfrutar de su nueva riqueza. Quería crear una fundación para ayudar a personas como ella. Rafael, notando la nueva luz en sus ojos, supo que ella no se contentaría con ser simplemente una heredera ociosa. Tienes un gran corazón, Sofía.
sé que harás cosas maravillosas, le dijo, adivinando sus pensamientos. 5 años después, la Fundación Elvira de la Torre se había consolidado como una de las organizaciones más efectivas y respetadas del país, un modelo a seguir. Las métricas hablaban por sí solas, pero no contaban toda la historia humana detrás de cada cifra. El 85% de sus beneficiarios había encontrado un empleo digno y estable en menos de un año, una estadística que superaba con creces la media nacional y demostraba la eficacia de sus programas de formación y mentoría personalizada. Más allá de los números, el 90% de los jóvenes que pasaron por la fundación reportaron un aumento significativo en su autoestima y en su sentido de pertenencia. Ya no se sentían como extraños en una tierra ajena, sino como parte activa y valorada de la comunidad. Sofía y Rafael, ahora casados y padres de una niña a la que llamaron Elvira, seguían al frente del proyecto. Su amor, que había nacido en las circunstancias más improbables, se había fortalecido, con cada desafío superado, convirtiéndose en el ancla que los mantenía a ambos con los pies en la tierra. Su historia, que una vez fue un drama privado susurrado en los salones, ahora era un testimonio público del poder transformador de la verdad y la compasión, enseñando a sus hijos con el ejemplo que el verdadero éxito no se mide en posesiones, sino en las vidas que se mejoran. 10 años después, el impacto de su trabajo había trascendido las fronteras de Madrid, convirtiéndose en un movimiento nacional. La Fundación había expandido sus operaciones, abriendo sedes en las principales ciudades de España y creando una red de apoyo que llegaba a miles de personas cada año. Su modelo de intervención integral, que combinaba el apoyo material con el emocional y el desarrollo profesional, se estudiaba en universidades y se replicaba por otras organizaciones dentro y fuera del país. Pero su logro más significativo fue la influencia que ejercieron en la política pública. Gracias a una incansable labor de concienciación y a la presentación de informes basados en datos reales, lograron influir en la creación de nuevas leyes migratorias más justas y humanas, protegiendo los derechos de los trabajadores y facilitando los procesos de integración. Sofía se había convertido en una voz respetada y escuchada en los pasillos del poder, no por su apellido, sino por la autoridad moral que le otorgaba su experiencia. Ella y Rafael, ahora con 2 hijos que jugaban en los jardines de la mansión, habían demostrado que el verdadero poder no reside en la riqueza que se acumula, sino en el bien que se comparte. Habían transformado un legado de dolor en una herencia de esperanza, probando que la bondad, por pequeña que parezca, tiene el poder de sanar las heridas más antiguas y de cambiar los destinos para siempre.